corazón y desde cada lugar. Historias que inspiran, te las vamos a llevar. Carleando, Carleando, Carleando. Escucha atentamente, déjate llevar. En cada episodio algo nuevo encontrarás. Hola amigos de Carleando, qué gusto saludarlos, gracias por estar siempre en sintonía de este podcast, también de estar en sintonía los días domingo en Radio Savage, gracias por el apoyo. Siempre tratamos de traerles testimonios de personas que le han creído a Dios, que quizás han tenido momentos de dificultad, sí, pero también han sido personas que se han encontrado con Dios y Él les ha dado sabiduría, les ha dado entendimiento, talentos también, porque hemos tenido pastores, músicos, hemos tenido también personas que se han ido a misiones, y en esta oportunidad tenemos a un invitado muy especial, es de otro país, él es de Colombia, es un cantante que nos va a presentar su música, lo que está haciendo, lo que Dios ha puesto en su corazón, y ya lo vamos a presentar, así que bienvenido Luis Fabián Peña, es un gusto tenerlo en Carleando, de verdad que es un honor tenerlo por acá y que comparta su música con todas las personas, con toda nuestra audiencia. Carla, muchas gracias, muy feliz de estar conectado contigo. Bueno, fíjate qué bendición es la tecnología que nos hace estar cerquita. Un abrazo también para toda la audiencia. Estamos desde El Salvador y estamos también en Colombia, así que la tecnología viene a ser como de bendición porque acorta las distancias y el tiempo. Bueno, para comenzar, esta pregunta no la puede evadir ningún invitado que está en Carleando. Cuéntanos quién es Luis Fabián, cuéntanos un poco acerca de usted. Bueno, Luis Fabián, un joven, digo joven, aunque ya tengo las canas asomadas, pero un joven apasionado por Dios, por su familia, por la música. Yo me considero un predicantor de la palabra. Luis Fabián es un predicantor de la palabra. Primera vez que oigo esa palabra y está cool. Resumen. Predicantor. Soy un predicantor, he entendido el valor que hay en este instrumento que es la música y qué más, qué es mejor que atender el llamado que me ha hecho el Señor de predicar su palabra y vestirlo, ¿verdad? Vestirlo con este vestido que es la música para que este mensaje siga corriendo y siga llevando esperanza a las vidas. Es decir, la música nada más es como un instrumento o... Es un instrumento. Exacto, no es el fin último, sino más bien como un canal que puede llevar un mensaje a otros corazones. Totalmente. En algún momento, Carla, eso para mí, antes de conocer al Señor, la música para mí era mi religión, mi Dios. Uh-huh. Y entendí que no, que la música la creó Dios, pero es un medio solamente. Y que prima, o sea, la prioridad en esto es su palabra, uh-huh. Es su palabra sin duda alguna. Y ya que tocó el tema, ¿cómo es que Luis Fabián conoce de Dios? O sea, ¿cómo es que un cantante de música secular ahora pasa a los caminos del Señor? ¿Cómo fue ese proceso? Para contextualizar un poco, ¿no? Claro, mira, yo desde muy niño hago música. Yo vivo en Barranquilla, Colombia. Barranquilla es la costa, una ciudad caribe. Es muy alegre, gente muy, muy especial. Y crecí con el ambiente, aquí la música, la influencia de la música es muy fuerte. Aquí suena muchísimo el género del vallenato, el género de la salsa, que ha sido influenciado pues, por otros países. Y desde niño me incliné hacia la música. En cada espacio donde estaba, Carla, había alguien que siempre estaba compartiéndome la palabra de Dios. Desde niño, yo recuerdo perfectamente que desde niño siempre en la escena ha habido alguien predicándome de Jesús. En los primeros años, como ya sabían, en mi barrio que yo cantaba, me invitaban a la iglesia cristiana y mis padres decían, no, él no va a ir para ningún lado. En cierta forma eso a mí me causaba tristeza porque yo decía, pero ¿qué hay de malo? Yo quisiera estar ahí, porque a veces escuchaba los servicios cuando pasaba y eso me llamaba mucho la atención. Pasó el tiempo, en mi adolescencia
después de terminar mi secundaria, tenía un grupo, comencé a estudiar música y en la universidad el 80% de los que estaba era gente que había ido de iglesias a capacitarse. Eran los más aplicados, eran los más talentosos y eso a mí me llamaba mucho la atención y de una u otra forma sus vidas me predicaban a Jesús, ¿verdad? Eso. Luego paso a trabajar con grupos profesionales a nivel nacional, con grupos vallenatos. Trabajé con un artista que se llama Felipe Peláez y dentro de la agrupación de Felipe, uno de los líderes, el acordeonista, se convirtió al Señor, nos regaló una Biblia a cada uno, 20 Biblias llevó un día a regalarnos una a cada uno y nos compartía en cada gira, tomaba un día para hacer devocionales y compartirnos de Jesús. Yo quería oponerme a ese mensaje, quería poner una barrera, quería decirle, no, esto no es una iglesia para que tú estés hablando de esto, pero el mensaje de Jesús iba haciendo efecto, así yo quisiera mostrarme fuerte y duro. No. Cada vez que esa palabra era lanzada, yo era expuesto a esa palabra. Yo en casa luego, eso me daba vueltas en mi cabeza y en mi corazón. Hasta que un día yo dije, Señor, yo quiero de eso que ese hombre tanto habla. Yo quiero que tú te manifiestes a mi vida. Quiero conocerte. Y tuve un encuentro con Dios en el 2007, donde en el Salmo 51, el Salmo de arrepentimiento de David, cada palabra que yo leía era lo que yo quería expresarle a Dios. Y sentí al leer eso, wow, Señor, tú eres real, gracias, porque esto era lo que yo quería decirte. Así como el salmista se siente, me siento, Señor, límpiame, tú no desprecias el corazón humillado. Y después de ese día fue un antes y un después. Se quitaron vendas espirituales de mis ojos. Y en el 2012 tomó la decisión de retirarme de lo secular para servirle al Señor de tiempo completo. Me imagino que fue un proceso bastante complicado, Fuerte, pero, o sea, es lo que fuerte. el Señor puso en su corazón de ya no seguir en la música secular. Sí, totalmente. Fue súper fuerte. Yo en ese tiempo del 2007 al 2012, esos 5 años fueron de llenarme de fe. Señor, ayúdame, guíame, de capacitarme. Y en el 2012, cuando me retiré, claro, sucedieron muchas cosas que hubiesen podido hacerme retroceder, pero no. El Señor ha sido infinitamente bueno. No extraño, fíjate, nada de eso. Estoy muy agradecido con lo que viví. Fueron también momentos de aprendizaje, pero lo que he vivido en el Señor ha sido único. El Señor me regaló una familia bellísima, hemos visto milagros, hemos visto cómo el Señor ha tenido, cómo nos ha guiado en absolutamente todo. Entonces, ¿no? Cuando yo siempre digo algo, Carla, que cuando hacen el mayor éxito es hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Y Dios me mandó a hacer esto. Esto fue guiado por Dios. Así que nada, podrá venir la prueba, podrá venir la dificultad y eso no quiere decir que no era plan de Dios. No, la prueba siempre va a estar. Él dijo que en el mundo tendríamos las aflicciones, pero que confiáramos que Él había vencido el mundo. Entonces yo he visto a Jesús vencer en cada situación difícil de mi vida, definitivamente. Qué bueno, porque siempre el enemigo va a poner como obstáculos o barreras porque quiere hacernos retroceder y que volvamos de donde veníamos, pero qué bueno que usted dice, no, yo estoy súper enfocado en lo que ahora creo, en lo que ahora siento, y pues eso es positivo y eso queremos también como, de eso queremos alentar a los demás, que no porque seamos cristianos vamos a tener el camino fácil o que todo va a ser sencillo, sino que vamos a tener pruebas, tropiezos, dificultades, pero que el Señor hizo esa promesa muy bonita de confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Ahora vamos a escuchar un poquito más acerca de su nuevo álbum, que ya son 2 álbumes, pero el que está promocionando en este momento es Mientras Viene. Pero ¿cómo nace el concepto de este álbum? Sí, este álbum nace del concepto que narra hechos al referirse a la iglesia primitiva.
cuando nos cuenta que ellos tenían todo en común, que la necesidad del otro era la necesidad de ellos. Decía que se vendían sus pertenencias por la necesidad del otro. Y los grandes estudiosos, teólogos, dicen que esta iglesia era tan apasionada y tan intensa porque ellos creían que iban a ver la segunda venida de Cristo. Y entonces eso los hacía que se dieran la vida unos a otros. Pensando en eso, yo dije, nosotros deberíamos vivir así, de esa misma forma, porque es inminente que el Señor viene. El Señor va a venir por su iglesia. Ok, pero mientras vienes, Señor, yo voy a ser consciente y a darle valor al propósito que tú me has dado, lo que tú has puesto en mis manos. Voy a darle buen uso. Voy a ser un mejor cristiano. Voy a predicar más su palabra. Pero en las cosas cotidianas voy a ser un mejor esposo. Voy a ser un mejor papá. Voy a tratar de ser un mejor hijo. Entonces es como aprovechar cada situación de nuestra vida y que sea un pretexto para bendecir al Señor. Ese es como el concepto central. Si tú escuchas el álbum, hay diversos géneros musicales, hay canciones más alegres, hay canciones más acústicas, hay canciones, digamos, más pop, pero el mensaje central todo tiene que ver con todo esto de mientras vienes. Señor, mientras vienes, yo voy a seguir reconociendo que tú eres bueno. Ese es el concepto central. Y entre su primer trabajo musical y este nuevo proyecto, ¿cuáles diferencias usted destaca o cuáles han sido como las diferencias de grabar el primer álbum con este segundo álbum? Sí, en el primer álbum hay canciones bellísimas. Se nota también ese corazón, ese corazón novato, ¿verdad? Yo estaba recién convertido al Señor y en las letras se nota muchísima, ¿cuál es la palabra? Como un niño, inocencia, ¿verdad? Eso no se ha perdido. Hoy trato de que eso fluya, mejor dicho, desde el corazón. Pero a diferencia del nuevo, hay más madurez. Hay más madurez. Obviamente en el primer álbum hay muchas canciones que yo escribía que son más testimoniales. Señor, esto que me pasó, más de mí. En este álbum de Mientras Vienes hay muchas canciones basadas en su palabra, más también de él. Hay de todo un poco, pero es como más madurez, tanto en letras como en música. Sí, en esta producción, por ejemplo, yo me atreví a producir también ahí el 60-70% de la producción lo hice yo. Entonces el Señor me ayudó a capacitar este talento para poder entonces reflejarlo ahí en nuestra música. Siempre en algunos discos hay como canciones, no es que alguna canción tenga más prioridad que otra o que sea más importante que la otra, pero siempre hay como un sencillo que se lanza primero y se le da un poquito más de promoción. En este caso es 1 Corintios 13. O sea, cuéntanos acerca de esta canción, por qué decidió elegirla como sencillo principal ahorita de este nuevo disco que usted está lanzando. Sí, es una de mis canciones preferidas. Esta letra me toca muchísimo. Es un llamado a tener en cuenta que todo en esta vida es pasajero. Todo, absolutamente todo pasará, pero nos recuerda la promesa que nos hizo el Señor, que su palabra no pasará. La palabra misma es Cristo, el amor mismo es Cristo, el amor nunca deja de ser. Esta canción yo la escribí, fíjate, no pensando en que 1 Corintios 13 voy a musicalizarla, sino después de una experiencia. Había partido a la presencia del Señor una gran amiga en la iglesia. Ella era parte del grupo de intercesión, del grupo de evangelismo. Se enfermó, muere, y eso nos golpeó muy fuerte. Yo decía, wow, Señor, mira esta señora que te servía, ella que estaba aferrada pues a que podía sanarse. Y después entendimos que
no, que morir en Cristo, lo dice su palabra, es ganancia. Es ganancia. Hay bendición en la muerte de los justos. Y agarré mi guitarra y un poco tocado por la pérdida, dije, bueno, todo pasará, Señor, todo pasará, todo en esta tierra pasará. Y comencé: un día terminará la ciencia, terminarán las profecías, un día se acabarán las lenguas, mas cuando venga lo perfecto, eterna será la vida, nunca deja de ser, el amor nunca deja de ser, nunca deja de ser tu amor. Luego que termino esta canción, siempre tiene que pasar por filtros. Que la escuchen mi esposa, sí. Mi esposa, cuando se la mostré, me dijo: oye, qué canción tan linda, wow, qué hermosa. Y te guiaste de 1 Corintios 13. Yo dije, voy otra vez a la palabra. Si había escuchado, obviamente hemos sido expuestos muchas veces. 1 Corintios 13, el amor no deja de ser, el amor todo lo puede, todo lo soporta. Pero cuando fui al versículo 8, dice esto. Y yo dije, wow, fíjate, yo sé que me lo habían predicado y eso estaba en mi corazón. Y eso fue lo que brotó, de lo que el corazón estaba lleno. Cuando nos dimos cuenta de eso, dijimos, no, esto tiene que llamarse así justamente. 1 Corintios 13. Es una canción muy sencilla, muy sentida, que invita a la reflexión, que invita a encontrar nuestra seguridad en el que nunca deja de ser. Y sobre todo hablar del amor en los tiempos en los que vivimos, donde el amor, hablamos mucho de amor, pero es un tema también, o un concepto que está como, llamémoslo así, prostituido. O sea, se hablan muchas canciones que tal vez no tienen el verdadero sentido del amor como Dios lo quiere expresar en su palabra. Y qué bueno es que personas con influencia o cantantes estén retomando ese tema con una pureza espiritual o hablando como debe de ser esta canción. Pero quiero también hacerle la siguiente pregunta, porque este disco, que me imagino que ya próximo está a presentarse a todos, en todas las plataformas, también tiene influencias sobre el género tropical. Ya usted nos dijo que es de Colombia y obviamente la influencia es grande de la música tropical en Colombia, pero también que desmitifiquemos eso de que, por ejemplo, este género es del diablo y que eso no se debe cantar porque eso no es de Dios. O sea, la música tropical nada que ver con los cristianos. Entonces, ¿cuál es el mensaje que usted quisiera darle a las personas en cuanto a esos mitos de que ciertos géneros no son de Dios y hay otros que sí se deben de escuchar y otros deben de vetarse definitivamente? Oye, Carla, mira que en esto siempre hago énfasis en que Dios es un Dios creador. Él es el creador de todas las cosas, de todo lo bueno, de todas las cosas buenas. Y la música, como mencionamos hace un instante, es solamente un medio. Es un medio. Si a ti un vallenato como medio te ayuda a que te acerques a adorar al Señor, entonces aquí la esencia es la adoración, ni siquiera es el género y la música que se haga. Yo creo que es una bonita herramienta. Es una bonita herramienta. A mí me apasiona mucho la música típica de cada región. Y el Señor me ha permitido conocer distintos países y su cultura. Y por ejemplo, estar en España y en España escuchar un flamenco que glorifica al Señor. Eso a mí me apasiona y yo digo, Señor, gracias porque existe la música flamenca que te glorifica. Pero llegas a Colombia y tú ves aquí en un servicio de una iglesia que suena el acordeón y que esto te invita a adorar al Señor. Entonces, yo creo que cuando dice que las arpas, que suenen las flautas y que suene, se está refiriendo a todos los instrumentos de viento, todos los instrumentos de cuerda, porque la guitarra como tal no existía en esa época. Esto fue derivado de los instrumentos que estaban en esa época. Y no porque la guitarra no aparezca, quiere decir que no es un instrumento de Dios, ¿verdad?
Así que no, que lo que Dios te ha dado sea un pretexto para bendecir su nombre. A ti te dio los medios. ¿Y qué haces tú en medio de a través de los medios? Bendices el nombre del Señor, corre la palabra. Hace años se escuchaba, ¿no?, que la televisión es del diablo. Era la caja del diablo. Lo decía, la caja del diablo. Y yo sé que antes que partió el evangelista muy famoso, Dios le permitió que él entendiera que eso era un instrumento, tanto que luego ese ministerio tuvo el canal más conocido en Puerto Rico que transmitía la palabra de Dios. Entonces, fíjate, yo creo que eso no debería limitarnos, al contrario. Todo lo que el Señor ha puesto como herramientas es para propagar su palabra. ¿Hay alguna canción o tema que particularmente usted sintió alguna dificultad, o hay alguna experiencia también bonita, alguna anécdota de las canciones que se escribieron para este álbum? ¿O fue difícil de grabarlo? Sí. ¿Cómo fue la experiencia? Sí, varias de las canciones que están ahí han sido de procesos muy fuertes, ¿sabes? Porque más de 4 o 5 canciones del álbum yo la escribí en una temporada donde vivíamos un proceso de enfermedad de mi esposa. Habían detectado un tumor en su cerebro y claro, eso se nos vino el mundo encima. Queríamos la primera reacción de ese diagnóstico fue rendirnos, como ¿por qué no puede ser? ¿Por qué nosotros? Pero luego eso se convirtió en no, tenemos que dejar esta carga en el Señor, tenemos que aferrarnos más que nunca a sus promesas y tenemos que avanzar. Hice muchas canciones que nos sirvieron en ese mismo tiempo, sin pensar en nada que se iban a grabar, que esto iba a correr por otras partes. No. Yo las escribí como un ejercicio de nuestro devocional. Entonces esa misma canción de un día terminará la ciencia, la usamos en nuestros devocionales. Pero hay una canción que se llama Eres Grande, que los invito a que la escuchen. Eres Grande es la canción del testimonio. Cuando nos enteramos, Señor, yo sé que tú eres más grande que la verdad que pueda decirme un diagnóstico. El diagnóstico que me dijeron es una verdad. La ciencia dijo que es una verdad, pero tú superas la verdad que dice la ciencia. Y muchas más canciones, varias de las canciones que están ahí han nacido de proceso, que la palabra me ha impactado y que yo tomo nota de eso. Y yo creo que eso hace que esto también cobre como más valor, ¿verdad? Uh-huh. Usted está impulsando también, porque su ministerio está diversificándose, un proyecto también musical para bendecir a comunidades en Colombia. Cuéntanos de qué se trata este proyecto y qué impacto tiene para su vida y qué impacto también desea que tenga para la vida de las personas. Sí, te mencioné que Mientras Vienes nació de la idea de la iglesia primitiva. Era mis manos son las manos de Dios aquí en la tierra, para extender, para abrazarte, para levantar tus brazos. Entendimos que esto es más que música y estamos creyendo en el movimiento de Mientras Vienes. Llegamos a predicantar, llegamos a inyectar fe, llegamos a consolidar a hijos de Dios también, para que esto se pueda multiplicar y que podamos entonces darle valor al propósito con el que estamos aquí en esta tierra. Qué interesante. ¿Y cuál sería como su llamado o mensaje a aquellas personas que de alguna manera están en los caminos del Señor, pero quizás a veces el día a día o el trabajo o las presiones de la vida, qué sé yo, vienen como haciéndonos una rutina y nos olvidamos de ese primer amor, o nos olvidamos de tener esos momentos de intimidad con Dios? ¿Cuál sería el llamado de Luis Fabián a esas personas que están pasando un momento difícil, a pesar de que ya conocen de la fe o ya conocen de Dios? Sí, va a haber momentos muy difíciles, el desánimo va a llegar, pero creo que también es la oportunidad perfecta. Cuando viene la dificultad o el desánimo, la prueba, es la oportunidad perfecta para ver obrar al Señor.
todos los grandes hombres de la Biblia, antes de ser posicionados donde en lo que era su propósito, tuvieron que ser formados antes. La vida de David, la vida de José, la vida de Pablo, todos los grandes hombres de la Biblia fueron procesados. Entender que el desierto es solamente no es para hacer hogar en el desierto, sino es un camino que tenemos que pasar. Y otra cosa importante, Carla, es no menospreciar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Muchas veces creemos que lo que yo tengo en mis manos es pequeño, y como me comparo con el que tiene es más visible, entonces lo mío no vale. No, Dios es especialista en multiplicar lo que ha puesto en nuestras manos. Eso lo vemos en toda la Biblia. Entonces no menosprecies lo que Dios ha puesto, úsalo, dale valor, que el Señor es el que dará entonces, dará el fruto que Él tiene que dar. Pero no menosprecies lo que Él ha puesto en tus manos. Qué buen mensaje, gracias por compartirlo. Y me gustaría ya para ir aterrizando, finalizando, ¿cuál es la proyección con este disco? ¿Cuál es el alcance o cuál es el propósito o el deseo de Luis Fabián para con esta producción? Oye, a mí me apasiona conocer gente, hacer familia. En cada lugar donde vamos, una de las cosas que nos caracteriza es hacer hermandad. Yo quiero que este mensaje de mientras vienes se multiplique, que cruce fronteras. Eso le corresponde a nuestro Dios. Él nos abrirá las puertas, pone en nuestro camino sin duda recursos para que esto se pueda lograr. Hoy quiero aprovechar y le doy un reconocimiento a la gente de Heaven, la gente de Alegro. Ha sido un instrumento, una pieza clave para que esto pueda extenderse. Mira, ¿quién iba a pensar que iba a estar hoy conectado en El Salvador? Oye, un país que está en la boca de los demás por todo lo bueno que está pasando allá con ustedes. Entonces es una honra para mí estar acá. Pero queremos eso, queremos que esto corra y queremos seguir siendo usados por el Señor. Amén. Me gustaría que nos dejara sus redes y sus plataformas para que la gente pueda ir a buscar el sencillo 1 Corintios 13, como también los otros temas que yo sé que serán de bendición para la vida de las personas que escuchen a Luis Fabián. Sí, me pueden encontrar en todas las plataformas digitales en mis redes sociales como Luis Fabián Music. Y en las plataformas digitales como Luis Fabián, y ahí van a encontrar todo el catálogo. Así que te invito a que te suscribas a mis redes, que me sigas, guardes las playlists y puedas compartir mi música con todos tus amigos. Y como es música tropical, se puede usar para cuando estés haciendo el aseo en casa, cuando estés haciendo tus devocionales, en todo momento se puede escuchar la playlist. Hay para todo, así que no hay excusa que no guardes las playlists favoritas con Luis Fabián. Perfecto, muchísimas gracias por abrirnos su corazón, compartirnos de su música, y la verdad que sé que su ministerio va a ser amplificado aún más y va a ser bendecido. Esto fue Carleando. Siempre nos gusta traerle testimonios de personas que le han creído a Dios y que quizás han tenido dificultades o momentos difíciles, pero eso no es un impedimento para que sigamos confiando en las promesas de Dios y sigamos creyendo en lo que Él tiene para hacer en nosotros y a través de nosotros. Esto fue Carleando. Nos escuchamos la próxima semana y nos vemos también la próxima semana. Si este mensaje o si este podcast ha sido de bendición, compártalo con otras personas. Hasta la próxima.